Buenas tardes, licenciado y compañeros. Em, yo les voy a hablar sobre el tema aceptación de una modificación de los términos del encargo de auditoría de la NIA 210. A continuación tenemos una interrogante que sería: ¿el encargo de auditoría puede ser modificado con posterioridad al inicio de su ejecución? Pues según la NIA 210 establece algunas restricciones y puntos importantes para tener en cuenta cuando deba contemplarse esta posibilidad. Como punto número uno, eh, tenemos si no existe una justificación razonable para realizar una modificación al acuerdo del encargo, el auditor no aceptará dicha propuesta. Tenemos como referencia en los apartados A31 a la A33 de la NIA 210. Según la NIA 210, en el apartado A31, especifica un cambio de las circunstancias que afectan a la necesidad del servicio, un malentendido relativo a la naturaleza de la auditoría, tal como se solicitó en un principio, o una limitación al alcance del encargo de auditoría, ya venga impuesta por la dirección o sea causada por otras circunstancias, pueden dar lugar a que la entidad solicite al auditor una modificación de los términos del encargo de auditoría. El auditor, tal como lo exige el párrafo anterior, examinará la justificación de la solicitud y especialmente las implicaciones de una limitación al alcance del encargo de auditoría. En el apartado A32 especifica que un cambio en las circunstancias que afecte a los requerimientos de la entidad o un malentendido en cuanto a la naturaleza del servicio solicitado originalmente pueden considerarse bases razonables para solicitar una modificación del encargo de auditoría. Y por último tenemos el apartado A33. Por el contrario, puede no considerarse razonable una modificación cuando parezca estar relacionada con información incorrecta, incompleta o insatisfactoria, por cualquier otra causa. Un ejemplo sería cuando el auditor no consigue obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a las cuentas a cobrar y la entidad solicita que el encargo de auditoría se convierta en un encargo de revisión para evitar una opinión con salvedades o una denegación de opinión. Como punto número 2 sería: se le solicita al auditor antes de terminar el proceso que convierta el encargo en uno de menor grado de seguridad, pero cuando éste ya está en marcha, será él, en su juicio profesional, quien determinará si existe justificación razonable y, en su ausencia, denegará la solicitud. Como referencia tenemos apartados A34 a la A35 de la NIA 210. Según el apartado A34, dice que antes de aceptar convertir un encargo de auditoría en un encargo de revisión o de servicios relacionados, el auditor que haya sido contratado para realizar la auditoría de conformidad con las NIA puede tener que considerar, además de las cuestiones que se señalan en los apartados A31 a la A33, cualquier implicación legal o contractual del cambio. A35. Si el auditor concluye que existe una justificación razonable para convertir el encargo de auditoría en un encargo de revisión o de servicios relacionados, el trabajo de auditoría realizado hasta el momento del cambio puede ser relevante para el encargo modificado. Sin embargo, el trabajo que deba realizarse y el informe que deba emitirse habrán de ser los adecuados para el encargo modificado. Para evitar confundir al lector, el informe sobre el servicio relacionado no debe mencionar lo siguiente. Inciso A: el encargo original de auditoría, ni
cualquier procedimiento que pueda haberse aplicado durante el encargo original de auditoría, salvo en los casos en que el encargo de auditoría se haya convertido en un encargo para realizar procedimientos acordados y, por tanto, la referencia a los procedimientos aplicados sea una parte normal del informe. Y como punto número 3, cuando se acepte la modificación del encargo, tanto el auditor como la dirección de la compañía deberán elaborar una carta u otro documento en el que conste las modificaciones realizadas y los nuevos acuerdos. En términos generales, los acuerdos establecidos inicialmente para la ejecución del encargo de auditoría sí pueden ser modificados durante el proceso de ejecución del mismo, en el entendido en que el acercamiento a la realidad de la compañía puede permitir dimensionar otro nivel de alcance. Como siguiente tema tenemos consideraciones adicionales relacionadas con la aceptación del encargo. Consideraciones adicionales según normas de información financiera completadas por las disposiciones legales o reglamentarias. Si existen disposiciones legales o reglamentarias que complementen las normas de información financiera establecidas por un organismo emisor de normas autorizado o reconocido, el auditor determinará si hay algún conflicto entre las normas de información financiera y los requerimientos adicionales. Si existen conflictos de este tipo, el auditor discutirá con la dirección la naturaleza de los requerimientos adicionales y acordará si, como punto número 1, los requerimientos adicionales pueden cumplirse mediante revelaciones de información adicionales en los estados financieros. O, punto número 2, la descripción del marco de información financiera aplicable realizada en los estados financieros puede modificarse en consecuencia. Si ninguna de las actuaciones anteriores es posible, el auditor decidirá si es necesario expresar una opinión modificada de conformidad con la NIA 705. Según el apartado A36 de la NIA 210, establece que en algunas jurisdicciones las disposiciones legales o reglamentarias pueden completar las normas de información financiera establecidas por un organismo emisor de normas autorizado o reconocido, con requerimientos adicionales relativos a la preparación de estados financieros. Consideraciones adicionales según el marco de información financiera prescrito por las disposiciones legales o reglamentarias. Si el auditor determina que el marco de información financiera prescrito por las disposiciones legales o reglamentarias sería inaceptable si no estuviera previsto por dichas disposiciones, el auditor aceptará el encargo de auditoría solo si se dan las siguientes condiciones. Como condición número 1 sería que la dirección acepte revelar la información adicional en los estados financieros que sea necesario para evitar que estos introduzcan a error. Condición número 2. Que el informe de auditoría sobre los estados financieros incluya un párrafo de énfasis para llamar la atención de los usuarios sobre las revelaciones de información adicionales de conformidad con la NIA 706. Y como la condición número 3 sería que salvo que las disposiciones legales o reglamentarias requiera que en la opinión del auditor sobre los estados financieros se empleen las frases expresan la imagen fiel o presentan fielmente en todos los aspectos materiales, de conformidad con el marco de información financiera aplicable. La opinión del auditor sobre sus estados financieros no incluya dicha frase. Consideraciones adicionales según el informe de auditoría prescrito por las disposiciones legales o reglamentarias.
En algunos casos, las disposiciones legales o reglamentarias de la jurisdicción correspondiente establecen el formato o la redacción del informe de auditoría en términos que difieren de manera significativa de los requerimientos de las NIAs. En estas circunstancias, el auditor evaluará como punto número 1 si los usuarios podrían interpretar erróneamente la seguridad obtenida de la auditoría de los estados financieros y, si este fuera el caso, inciso número 2, sería si una explicación adicional en el informe de auditoría podría mitigar la posible interpretación errónea. Si el auditor concluye que una explicación adicional que el informe de auditoría no puede mitigar la posible interpretación errónea, el auditor no aceptará el encargo de auditoría, salvo que esté obligado a ello por las disposiciones legales o reglamentarias. Una auditoría realizada de acuerdo con dichas disposiciones no cumple las NIAs. En consecuencia, el auditor no incluirá en el informe de auditoría mención alguna de que la auditoría se ha realizado de conformidad con las NIAs. Finalmente, es muy importante tener presente que si el auditor no puede aceptar un cambio de los términos del encargo de auditoría y la dirección se rehúsa a continuar con los términos pactados inicialmente, el auditor debe renunciar al encargo. Si dicha renuncia está dentro de la aceptación de las disposiciones legales o reglamentarias nacionales. Y además determinará si existe alguna obligación contractual o de otro tipo de informar acerca de las circunstancias a otras partes internas y externas, ya sea a los responsables del gobierno corporativo de la entidad, a los propietarios o la entidad reguladora correspondiente. Muchas gracias.